Es muy grato para nosotros en estos momentos entablar un diálogo con un amigo, con un gran economista. Él es director de la Fundación, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Me estoy refiriendo a Aldo Abraham. ¿Cómo te va, Aldo? Placer enorme saludarte. Buenas tardes, un gusto para mí estar charlando con ustedes. Bien, lamentablemente, la economía argentina, tema inflación, bueno, en fin, tantos otros, ¿no es cierto? Son recurrentes, pero el escenario cada vez es peor, ¿no es cierto? Y digo, lamentablemente, no solamente por este tema, sino que siempre te llamamos por esto, ¿no es cierto? Por lo peor que está la economía. ¿Eh? Claro, es todo un tema. Bueno, en primer término, quiero conocer tu mirada con respecto a la inflación del mes de abril y tenemos algún dato con respecto a la de mayo. Tenemos entendido, bueno, ustedes llevan adelante evaluaciones con respecto también a este punto, ¿no es cierto?, siguiéndolo mes a mes. Tenemos entendido que la primera semana de mayo arrojó aproximadamente una inflación de 3,5 y 4%. Pero vamos a comenzar por lo que aconteció en el mes de abril y la interanual del 108,8, nada más ni nada menos. Mira, lamentablemente esto marca una tendencia a la aceleración de la inflación, que nuevamente se comprueba esto en la medición que hicimos para la primera quincena de este mes. Si suponemos que la segunda quincena de mayo se comporta más o menos como la segunda quincena de marzo, que fue relativamente tranquila, por ponerlo de alguna forma, lo que nos está dando es un piso de 8,6% de inflación y muy probablemente que tenga un 9 adelante, ¿no? Un Y piso, si decías, de... 8,6% para mayo, Sí. y que probablemente tenga un 9, ¿no? Pero si se comportase como la segunda quincena de abril, o sea, donde se verificó una huida fuerte del peso, que después a duras penas la moderaron, la verdad es que ya Sergio Massa no se daría el gusto de tener un 3 adelante de la inflación, pero tendría un 1, no para festejar porque sería de más del 10% la inflación de mayo. Así que nosotros estamos de hecho siguiendo bien de cerca porque no viene bien, y esto marcaría nuevamente otra aceleración de la inflación, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Acá lo que yo veo es que ni el gobierno ni el Banco Central entienden por qué está pasando esto, tienen un diagnóstico absolutamente errado y esto lleva a un fracaso permanente en las medidas que toman, ¿no? Sí. Por ejemplo, las del fin de semana Bueno, que pasó. sí, comentanos también, por favor. Tu reflexión nos interesa y mucho con respecto a las mismas. Más intervencionismo, obviamente, más controles. Sí, todo lo que Sí, nos resulta, ¿no es cierto? hay dos, dividiría esto en dos partes, ¿no? Sí. Una, las medidas que no tienen que ver con lo monetario, y otra, digamos, lo monetario en sí, ¿no? La parte que no tiene que ver con los monetarios es una suma de contradicciones increíbles en términos de los objetivos que atacan, una inconsistencia, realmente parecen manotazos de ahogados, porque es como que si estuviéramos ya en un bote de lona y en medio de un tifón, y bueno, y tratando de parchar un agujero, desparchan otro, ¿sí? Por un lado te incentivan a comprar dólares porque les conviene bajar los alimentos, abrir la economía, que yo estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Pero por otro lado te restringen el acceso a los dólares para otros sectores. ¿Por qué? Porque no tienen dólares. Entonces te preguntas de dónde van a salir los dólares para que se importen alimentos, y la verdad eso preocupa, ¿no? Ver que pasamos de, la verdad, sacar conejos de la galera que permitían evitar un estallido con un costo quizás, si no resolvemos los problemas de fondo, mucho más grande hacia futuro, ¿sí? Pero Sí. bueno, con la esperanza de llegar al 10 de diciembre y que venga otro y lo resuelva, a manotazos de ahogado, como si se hubieran acabado los conejos, ¿no? Sí. La otra
La otra medida, la monetaria, que fue la de subir la tasa de interés, yo creo que repite el mismo error y por eso no ha tenido éxito, el mismo error que tuvieron para cuando encararon tratar de tranquilizar a los mercados con con la suba de tasas que paró la corrida o moderó la corrida de finales de abril. Primero, ¿te acordás que hicieron un aumento chiquitito, no? Como Sí, la corrida sí. continuó, tuvieron que hacer uno muchísimo más grande sumando las dos, que es lo que hubiera sido necesario para poder moderarlo en igual forma si lo hubieran hecho de una vez. Y eso ya, la verdad es que muestra una de dos, una falta de saber técnico importante, o la otra es que las peleas ahí adentro sobre lo que hay que hacer son tan grandes que parten al medio, lo cual no es la mejor forma de encarar una profundización de una crisis, ¿Y ¿no? por qué no les consultan a los que saben? Porque ellos consideran que no sabemos, por eso es que tienen el diagnóstico evidentemente equivocado. Y para que la gente entienda esto que acabo de decir, ¿no? Que se vuelve a repetir, ahora subieron muy poco la tasa de interés, entonces claramente no han tenido el impacto que ellos esperaban. Esto es como cuando vos vas en una carrera, ¿no? En una maratón, ¿sí? Sí. Y vos ves que vos vas segundo y ves que el primero se entra a alejar, ¿no? Porque acelera. Y vos agarrás y decís, bueno, porque quiero ganar la carrera, acelero un poco, no acelero como él, ¿no? Uh-huh. Y claro, vos quedás cada vez más lejos, ¿no? Por Con lo cual, supuesto. para poder después pasarlo, vas a tener que correr mucho más rápido, te vas a cansar muchísimo más, el costo que vas a pagar va a ser muchísimo mayor que si de movida hubieras corrido más rápido, menos que lo que tuviste que correr, digamos, para alcanzarlo por no haber corrido rápido de movida, pasarlo, ¿sí? Y después regular tu velocidad de corrida mirando para atrás a ver que no se te acerque mucho, ¿sí? Uh-huh. Sí, sí, Bueno, clarísimo. exactamente, eso es lo que estamos haciendo, correr las cosas de atrás. Entonces, siempre el esfuerzo de lograr frenar algo implica el doble de costo, básicamente, y es algo que a mí me entra a preocupar, porque como dije, por lo menos yo no esperaba que este gobierno cure a nuestro paciente, que es la No, economía, está que se claro. está muriendo, pero por lo menos que se la entregue sin que se muera antes, sin que haya un estallido al próximo gobierno, y bueno, y a partir de ahí esperar que ellos tengan el diagnóstico correcto, por lo tanto el tratamiento adecuado, y además la audacia y la capacidad de implementar ese tratamiento urgentemente, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿por qué no sinceran la devaluación que están llevando adelante? Vos tenés el incremento fenomenal que ha tenido el dólar oficial, por ejemplo, que a su vez lo ha tenido el dólar blue y la brecha sigue siendo exactamente la misma, pero hay una devaluación. Sí, en realidad la devaluación es lo que pierde de valor el El peso, peso, ¿cierto? ¿No? exactamente. Porque a veces hay gente que habla de como si eso fuera la suba del dólar, y eso no es devaluación, ¿sí? En primer lugar, sino que porque el dólar no es que se está moviendo, lo que está perdiendo valor y por eso sube su precio es el Porque dólar, es un bien es el más. peso, Claro, ¿no? el Claro, peso, claro, es claro, el por peso que supuesto. está depreciándose, ¿no? Y eso no lo vas a medir, también es cierto, pero todos cometemos el mismo error, cada vez que suben el tipo de cambio oficial hablamos de devaluación, ¿sí? Es un error que cometemos todos. Así que, Lo acabo de cometer sí, y gracias por yo ilustrarme. también, ¿no? Pero por eso, después me tengo que autocorregir a veces, porque en realidad lo que se deprecia o pierde valor es El el valor peso, y adquisitivo eso del jamás peso, lo claro. vamos a ver reflejado en un tipo de cambio que está artificialmente fijado por el Banco Central, que es el cepo. Lo vamos a ver Mm. en los mercados libres. Eso quiere decir que cuando vos ves subir, como ahora, que sigue subiendo, ¿no? Los tipos de cambio libres, los paralelos, tanto los financieros que son legales como el informal, el blue, ¿no es cierto? Es que se está perdiendo valor nuestra moneda. Esa es la verdadera devaluación. ¿Cuánto tiene que valer hoy? Pues si me preguntan, un dólar libre y por debajo de lo que vale el MEP, siempre y cuando tengas un escenario, que sería, por ejemplo, el que podría tener un futuro gobierno, ¿sí? Al inicio de su gestión, de credibilidad, ¿no? Hoy no me animaría ni a decir dónde está, pero porque es que nadie confía ni cree en este gobierno, y
y eso es un problema para resolver cualquier cosa, ¿no? Vos, Seguro. claramente, digamos, no te va a ir igual con un médico por que te recete un tratamiento si vos no crees en ese médico, ¿no? Por supuesto, que es lo que pasa con la política en la República Argentina. No se puede escindir la política de la economía, ¿no es cierto, Aldo? No, de hecho, a mí me hace mucha gracia los políticos porque, claro, tratan de sacarse las responsabilidades de encima, como corresponde a todo buen político argentino, de las macanas que ellos hacen, ¿no? Entonces, suelen decir que la que manda es la economía y no la política, y eso no es cierto. No es cierto. Porque hasta donde yo sé, a los economistas y el rumbo económico que se va a seguir, lo deciden los políticos. O sea, el que manda, ¿sí?, en la gestión de la política económica no es la economía ni los mercados, son los políticos. Ahora, es cierto que si esa política económica es desacertada, que la determinaron los políticos de nuevo, sí, las consecuencias te pagan en la economía, ¿no? Ah, por supuesto. Por supuesto. Pero no es que digamos, la gente reacciona para defenderse. Por ejemplo, esto que está pasando, ¿por qué se acelera la inflación? Porque no es que ya solamente tenemos un banco central que está produciendo muchísimo más peso de lo que la gente quiere para financiar al gobierno, gasto ¿no? público, déficit fiscal. Pero ya no es por eso, se suma ahora que la gente, ya hace un año, se ha empezado a cansar de que la estafe todo el tiempo sacándole poder adquisitivo con el impuesto inflacionario de los pesos que tiene. Entonces empieza a bajar la cantidad de pesos y de esa forma vos le vas a poder sacar menos, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, pero eso es una caída de la demanda de pesos. Cualquier cosa que baje su demanda, vas a ver bajar su precio. O sea que ahora no solamente tenemos pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda, o sea, de evaluación de nuestra moneda, porque el gobierno demanda mucho al Banco Central y el Banco Central produce un montón de pesos, sino porque además nosotros estamos dejando de demandar pesos por partida doble. Y alguien dirá, bueno, pero qué malos que somos. No, es un mecanismo defensivo pero que nos ayuda. Si no tuviéramos estos mecanismos defensivos que no existen en otros países del mundo, te cuento, ¿sí? La verdad, los argentinos hubiéramos desaparecido de la faz de la tierra a esta altura. Lo mismo que la hiperinflación. Es otro mecanismo defensivo, el hecho de que la gente compre dólares. Es un mecanismo defensivo contra la cantidad de macanas y absurdos que hacen nuestros políticos y nuestros economistas desde cada vez que les toca gestionar, ¿sí? Porque si no perderíamos todo lo que tenemos. Entonces, claramente a veces yo escucho como hablar de estos mecanismos defensivos que tiene la gente como si fueran delincuentes, ¿no? Los delincuentes en todo caso, o los locos, cuando hablan de inflación psicológica. No, ¿sí? bueno, listo, sí, bueno. Los locos la no autoconstruida están ahí adentro del gobierno y del Banco supuesto. Central. Ellos son los que necesitan un tratamiento psicológico, porque no puede ser que después de haber hecho todo lo que han hecho y todo le ha salido mal y repetirlo encima, y que les vuelva a salir mal, sigan siendo tan negacionistas, ¿sí? Sigan siendo tan necios y se nieguen a ver, en una palabra, la realidad, ¿no? Y a cambiar de rumbo, a hacer algo distinto, aunque más no sea, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, Aldo, qué interesante lo que decís de la política. Qué distinto sería tener un Banco Central realmente independiente, porque al Banco Central lo está manejando el Poder Ejecutivo y obviamente también el Ministro de Economía, más allá de que no sea, digamos, su área, porque el Ministro de Economía bien sabemos que maneja la política económica, no la monetaria, pero está inmiscuido allí el poder político. ¿No es cierto? Que pide más y gasta más y gasta más y pide más y gasta más. Y bueno, así digamos, es una vorágine fenomenal que va destruyendo el poder adquisitivo y no solamente, bueno, a través también de este impuesto que vos decís muy bien, que es el más nocivo fundamentalmente para los que menos tienen, que se llama inflación. Totalmente. Acá no es que se necesita magia o hacer algo que nadie sabe cómo se hace. Solamente 10 países del mundo deben tener niveles de inflación similares a los nuestros. La gran mayoría de los países del mundo, la enorme mayoría, tienen inflación por debajo de un dígito. La mayoría de los países que están alrededor, ¿sí? Sí, usualmente por tienen una inflación de un dígito, ¿no?
Entonces, por año estamos hablando. Entonces, la verdad es que sí, es fácil que agarren el teléfono, ¿sí? El presidente del Banco Bueno, es Central, lo el que digo ministro de Economía, yo, tal y lo cual, llamen tal a sus cual. colegas de acá a la vuelta y le diga, che, flaco, ¿cómo haces vos para Bueno, que te funcionen también los congelamientos de precios? No vamos a domesticar a los formadores de precios. Y del otro lado le van a decir, no, acá no hacemos nada de eso que hacen ustedes los argentinos. Acá lo que tenemos es un Banco Central que respeta a los ciudadanos, esa es su prioridad, y por lo tanto le da una moneda estable y confiable, y para eso emite solamente lo que necesita la gente. En cambio, cuando mire la historia del Banco Central Argentino, en la gran mayoría de su vida, lo que ha priorizado es financiar los gobiernos de turno, financiando todo lo que le da la gana al gobierno de turno. Claramente acá necesitamos un Banco Central independiente, pero no solamente porque la independencia es un instrumento, la independencia del Banco Central, sino además funcionarios que asuman, ¿sí?, en el Banco Central y que usen ese instrumento. Es cierto que si, por ejemplo, me pones a mí en este Banco Central, que no es independiente porque la Carta Orgánica dice que no es independiente, y me pusiste en un problema, porque claro. si yo quiero hacer una política distinta a la que diga el gobierno, me voy a tener que pelear con todo el gobierno, ¿sí? En cambio, si a mí me pones en un Banco Central, ¿sí?, que tiene una Carta Orgánica que dice que es independiente y que yo defino cuál es la política monetaria, no tengo ni que pelearme, yo hago lo que quiero y que vengan y me saquen si no les gusta, haciéndome un juicio político, ¿sí? Ahora, también es cierto que si vos tenés un Banco Central independiente y el que lo dirige él se considera militante del Bueno, poder, estamos en la el misma. horno. Claro, estamos exactamente en la misma. Oscar Flores te va a consultar, un nuevo integrante de la Dale. cocina de las noticias, Aldo. Hola Aldo, ¿qué tal? Bueno, Buenas tardes. Aldo, buenas tardes, un gusto, ¿eh? gracias, el gusto es mío. Aldo, estaba observando que en el día de ayer el ministro de Economía presentó al Senado de la Nación un proyecto de ley de blanqueo de capitales, y esto viene en el marco del intercambio de información con Estados Unidos, pero también en el marco de información de Estados Unidos, los primeros datos de Estados Unidos van a llegar recién en septiembre del año que viene. ¿Esto no está condicionando incluso parte del próximo gobierno? Porque a mí estamos acostumbrados a tener un blanqueo de capitales al principio de los gobiernos, eso siempre ha pasado. Ahora estamos en el final de un gobierno. ¿Esto es un manotazo de ahogado? Esto es un manotazo de ahogado, no tiene nada que ver con el acuerdo con Estados Unidos. Por otro lado, olvídense, eso es una excusa nomás. Y además, obviamente, para que alguien acepte entrar en el blanqueo, más en esta gestión, tenés que Sí. mostrar un garrote que es gigantesco. De hecho, nuevamente lo que vos podés decir es que esto va a ser un fracaso, igual de fracaso que todas las moratorias y todo lo que han hecho hasta ahora, similar en este gobierno. Claro, ha sido un fracaso. exacto, sí. ¿Por qué? Porque vos no vas a poner tu plata en un país manejado como lo está manejando, que ves que están llevando al país a un estallido, y vas a traer tu plata. Sí. La vas a Pero ni blanquear. loco, No, ni olvídate, no va a loco. pasar. No va a pasar menos con un gobierno que, les recuerdo, nosotros tuvimos un blanqueo, en el kirchnerismo tuvimos varios, todos Sí. un fracaso, no es casualidad, el kirchnerismo anterior, ¿no? Sí. No es casualidad por este mismo motivo, ¿no es cierto? Vos no te vas a meter en el zoológico para que te casen. Tenés que ser un ganso, te quedate afuera si sabes que te van a casar ahí adentro del zoológico. ¿Sí? Y es que estos tipos te quieren casar encima, ¿no? Claro. Ya te van a pegar un tiro. Te lo dicen en la cara. Claro. Y lo hacen además, vos ves que lo están haciendo adentro del zoológico y te vas a meter adentro. No conozco mucha gente tan tonta, digamos, ¿sí? Pero acordate que en el blanqueo de 2016, que era con un gobierno que iba en otro rumbo, se suponía, después no hicieron nada y se vino todo en banda, Sí. se hizo un blanqueo que fue muy exitoso, Sí. ¿sí? Y que lo que prometían en ese blanqueo nuestros políticos, ¿sí?, que votan leyes, es que iban a bajarle los impuestos a los bienes personales, ¿no? Sí. Y que de hecho lo hicieron durante la gestión de Cambiemos. Y cuando asumió este gobierno, que no cambió tanto el Congreso, ¿sí?, resulta que les aumentaron los impuestos. O sea, imagínate que deben estar recontentos los que chochos. trajeron su plata, Sí, ¿no? La blanquearon. Y ahora lo van a traer. Esto solamente puede ser exitoso, aunque deberíamos discutir primero si es necesario un blanqueo, ¿sí? Si hay que hacer un blanqueo, pero bueno, supongamos que queremos hacer el blanqueo y queremos un blanqueo exitoso. Solamente va a ser exitoso asumido el próximo gobierno
¿sí? Mostrando que van en la dirección correcta, y cuando todos veamos que parece que este país se va a volver un país normal, bueno, ahí hacer un blanqueo, ¿sí? Cosa que no es la situación actual. No, por ¿sí? supuesto. Entonces, ¿para qué va a servir este blanqueo? Que es lo que a mí me preocupa. ¿Tá? Para que aquellos que evadieron durante todo el tiempo y no pagaron los impuestos como pagamos el resto de los argentinos, sí, como necesitan lo que se llama blanco, o sea, no pueden gastar lo que no tienen, Claro, ¿no? Para la por FIP. supuesto. Entonces van a blanquear Exactamente. parte de esa plata y después todos los corruptos, todos los narcos, los van a amigos del aprovechar kirchnerismo. para lavar dinero, ¿no? Entonces eso va a ser en gran medida lo que vamos a ver reflejado en un fracaso nuevo de este blanqueo, ¿no? Una mancha más. Aldo, la última, tal vez es una pregunta que te tendría que hacer en privado para que me ilumines, pero te la voy a hacer en público. Al aire. Claro, sí, Está ¿por qué demostrando no? que me querés un montón, pero bueno. Obvio, sí, y lo sabés, obvio. Dale. Aldo, ¿cuáles son las consecuencias de una devaluación? Vamos a definir devaluación, Dale. porque ¿qué es la suba del tipo de cambio oficial? Si es la suba del tipo de cambio oficial, ¿no? Porque devaluación ya hablamos que es la suba de los tipos de cambio paralelos. Sí. ¿Sí? Y vos lo hacés para que en un marco de credibilidad, nuevamente, ¿no? Con un nuevo gobierno, que más o menos demuestre que va a hacer las cosas que hay que hacer, ¿sí? La suba del tipo de cambio oficial para normalizar el mercado, ¿sí? De cambiario, y tener un banco central que no termine de llevarnos una hiperinflación quebrando, porque ese es el rumbo que tenemos, ¿sí? Lo único que hace es ponernos en un mejor camino. Sí, va a generar un cambios de precios muy fuertes, es cierto, quizás algún empobrecimiento inicial, pero te puedo garantizar que si el próximo gobierno, pues ya he escuchado a alguna gente de la oposición empezar a hablar de desdoblamientos y estupideces como esa, que no son otra cosa que un cepo un poquito menos peor, pero con el mismo resultado en el tiempo. Si no sale del cepo, o sea, unificando el mercado cambiario de movida, vamos a ir a un estallido de la economía. Le va a tocar al próximo gobierno si no lo hacen, si es que llegamos sin un estallido, entre paréntesis. Pero la verdad es que el Banco Central no puede sostener más. Es una máquina de perder reservas por sostener un tipo de cambio que sea real, ¿no? Entonces, claramente acá hay que dejar que el tipo de cambio vaya donde tenga que estar en un marco de credibilidad, y ya se ha demostrado eso en 2015. Se puede salir con un dólar que sea menor a lo que hoy vale el MEP, ¿no? En ese momento, Sí. si lo hiciéramos hoy, pues supongamos que hoy es 11 de diciembre, ¿sí? Vas a poder salir con un tipo de cambio menor al MEP, y cuanto más credibilidad hayas despertado en todo el mundo respecto a que vas a hacer definitivamente las reformas estructurales más urgentes, más abajo vas a salir. Con lo cual eso tiene que ser un compromiso de toda nuestra dirigencia política de la oposición, que quien sea que asuma en el gobierno, el día 11 de diciembre esté lanzando un paquete de reformas estructurales, mandando las leyes que sean necesarias al Congreso, llamando a extraordinarias, y lo que no necesite leyes, explicarlo por la televisión. El ministro de Economía explicando cómo lo va a hacer y que en qué tiempo y forma. Necesita la gente que le demos una hoja de ruta para confiar en la Argentina y demos los pasos en ese sentido. Y necesitamos que saquen rápido este cepo. La gente, a finales de año vamos a llegar con todo el mundo reteniendo la liquidación de divisas, reteniendo exportaciones. Por supuesto, lógico. Y si no salen, van a seguir, si no salimos del cepo o entramos en un desdoblamiento, esta actitud va a seguir, ya nos van a llevar a una crisis. Es una tontera. Hay que salirse y van a entrar un montón de dólares que durante los próximos meses van a evitar ser liquidados. ¿Sí? Por fin vamos a ver los dólares y vamos a pagar un costo, y sí, pero el costo ya que vamos a pagar es infinitamente menor que el de que le estalle en la bomba esta en las manos, que nos va a llevar a una hiperinflación, con un empobrecimiento tremendo de los argentinos y más del 70% abajo de la línea de la pobreza. ¿Eso queremos? No, bajo ningún punto de vista. Igualmente estamos hartos de esta certidumbre mes a mes de saber que vamos a estar peor, ¿no es cierto? Es decir, es como que el paciente tiene una gangrena y le vas cortando primero un dedo, después el otro, cuando en realidad hay que cortar la pierna.
¿no es Sí, cierto? sí, pues, y le vas a salvar lo que sea del resto, porque se lo vas a terminar cortando y es más, te va a terminar muriendo. Pero Como lógico. pasa si vos curás mal una gangrena por no enfrentar los costos de movida. Seguro. Lamentablemente, eso tal cual es lo que tiende a suceder, ¿no? Exactamente. Aldo, siempre un placer. Muchísimas gracias, sos muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, ya te voy a Bueno, llamar en privado para desasnarme de algunas, para que me desasnes de algunas otras cuantas cosas, porque la podemos economía hablar me encanta. lo que quieras en público, porque vos sabés que yo jamás hablo off the record, así que... No, pero me refiero, a preguntas que tienen que ver como un profe a distancia. A eso me refiero. Bueno, cuando quieras. Gracias, Aldo. Abrazo grande. Un abrazo. Hasta Chao, luego. que tengas Adiós. buena noche. Gracias, muy amable.